Amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a Cuestión de Enfoques. Soy Miguel Calix Martínez, estamos en ICN, Una Nueva Conciencia. Listos para hablar con ustedes de los temas que hacen portadas, que hacen titulares y que usted sigue en nuestras redes sociales, icn.digital. Los últimos días han estado comentándose los resultados de la encuesta del equipo de reflexión, investigación y comunicación de la Compañía de Jesús, del ERIC. Nos pronunciamos sobre este tema ayer, temas políticos, estaba calientita la encuesta, pues hoy jueves vamos a seguir hablando de la encuesta, porque no todos los días tenemos un estudio de opinión tan importante que nos haga una radiografía de la situación del país. Es una encuesta prestigiosa, no se deje confundir con las voces que le dicen que esta encuesta no tiene prestigio. Estamos hablando de una encuesta que se viene realizando en el país desde hace 15 años, que hace una radiografía completa de la situación de nación y que se desarrolla, se levanta normalmente entre los meses de enero y marzo y se da a conocer marzo, abril. Este año se dio a conocer en el mes de mayo y tiene como peculiaridad que la desarrolla una organización de sociedad civil que no tiene partido, que no tiene interés político particular y que tiene todo el interés de ofrecerla a la nación para que nosotros podamos, a partir de sus datos, tomar decisiones, para que entendamos lo que ocurre en el país, particularmente las autoridades de cualquier signo. Hoy nos acompaña para hablar sobre una de las facetas de esta encuesta. Ayer estuvimos hablando sobre los resultados políticos. Hoy vamos a hablar de algunos de los resultados en materia social, particularmente violencia e inseguridad. Y para conversar tenemos con nosotros a una especialista y buena amiga, la doctora Mirna Flores Girón, socióloga, trabajadora social y especialista en temas de seguridad. Bienvenida, Mirna. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo quiero primero que todo agradecerle a Mirna. Ella es una académica, es una mujer volcada en la investigación y en los libros, y no es frecuente que acuda a medios de comunicación para hablar de estos temas, pero como estamos hablando de un tema serio y lo vamos a abordar sin escándalos, sin controversias innecesarias, Mirna, cuando nosotros hablamos de violencia e inseguridad, estamos hablando de uno de los problemas que más preocupa a los hondureños desde hace mucho tiempo. Hay personas que dicen, hace muchos años podíamos dormir con las puertas abiertas. ¿Qué tan cierto es eso de que la sociedad hondureña es una sociedad que ha vivido libre de violencia y segura en el pasado? Pues en Centroamérica la violencia es estructural y ese es el gran problema que tenemos contemporáneamente o en este momento. De repente pues se relevan algunas cifras de la violencia y se crea todo un ambiente de sensacionalismo con unas ciertas formas de violencia que son importantes, pero se dejan de lado otras que tienen que ser abordadas, porque también tienen un impacto, pero no son visibles, ¿verdad? Entonces, de repente nosotros tenemos temas de violencia e inseguridad que se han vuelto en temas de políticos, instrumentalizados políticamente. Porque ahora entonces la policía quiere mostrar que ha bajado, pero casi con forzado a la fuerza, y quien lo contradiga es que está queriendo dañarlo, ¿verdad? Entonces ha bajado las tasas de homicidios y el logro ha sido, pero inimaginable. Pero igual, entonces la sociedad civil que tiene por allá dice, no, aquí vamos a mostrar que esto es un desastre, que las tasas, digamos, la violencia es exponencial y nunca hemos vivido esta violencia que vivimos en ese momento. Yo creo que, digamos, hay que buscar un equilibrio en el sentido de que entender que el problema de la violencia en Honduras es estructural, que debe ser un tema político, pero para formular políticas públicas, no para instrumentalizar el tema. Y también que deben haber momentos, digamos, de buscar consensos, de buscar diálogo, porque este problema nos atañe a todos. Y el manejo, como decir, confrontativo, que se le da a este problema hace mucho daño en la sociedad, porque de por sí ya tenemos una alta percepción de la violencia,
cuando estos temas son abordados sin conocimiento científico o sin bases científicas, entonces lo que tenemos es una percepción, ¿cómo decir?, que no corresponde a la realidad, aunque hay que reconocer que el problema, digamos, de la violencia está instalado en nuestro país, pero varía en ciertos contextos y eso es lo que hay que ir comprendiendo. Y eso se hace con investigación rigurosa, con universidades investigando sobre estos temas, organizaciones comprometidas con derechos humanos y una institución del Estado fuerte. Yo recuerdo hace muchos años cuando estuvimos vinculados a temas de seguridad allá a finales de la década de los 90, cuando no había estadísticas, cuando no había un observatorio de la violencia, cuando los suecos todavía no habían apoyado al UDPAS, el UDPAS no existía, teníamos un gran debate sobre las cifras de inseguridad. Y fue precisamente ese debate lo que hizo que en algún momento el general Álvaro Romero, en paz descanse, que fue ministro de Seguridad, abordara los medios de comunicación y se generó un debate muy interesante con la entonces directora del UDPAS, ¿verdad? Que decía abiertamente, señores, lo que nosotros estamos haciendo es un ejercicio científico de homologar las cifras que la policía, que los distintos entes tenían. Hoy no vamos a hablar de las cifras del observatorio, no vamos a hablar de las cifras del UDPAS ni de las cifras de la policía. Es decir, ese es el recuento cuantitativo hecho de una manera muy sistemática y seria. A esta altura nadie puede cuestionar, creo yo, y cuando afirmo esto lo digo basado en que tuvimos en algún momento en este programa a Migdonia Yestas y nos contó cómo es un proceso de múltiples verificaciones, validaciones. O sea, cuando estos boletines del Observatorio de la Violencia salen, no es porque se levantaron de mal humor los investigadores del UDPAS y dijeron, hoy vamos a subir la cifra, mañana vamos a subir. No, es un recuento pulido, bien estructurado de recolección de información. Ese es cuantitativo. Ahí llegamos a estar en 92 por 100.000 habitantes en algún momento, llegamos a ser una de las sociedades más violentas de la Tierra, con crímenes de muertes violentas más altos de la Tierra, y los distintos gobiernos han ido bajando esa cifra a un alto costo económico y humano. Y hoy la pregunta es, ¿y qué piensa la población? Pues hoy vamos a hablar de otro método, también científico, que es cualitativo. Todo este esfuerzo, ¿cómo lo percibe la población? En la encuesta del ERIC, y aquí tengo a un especialista en investigación, se le preguntó a la población dentro de los distintos temas cuáles eran los principales problemas en opinión de ellos. Esta encuesta se hizo entre febrero y marzo de este año. Y vea usted lo que contestó la población cuando se le preguntó cuáles eran los principales problemas del país. Estamos hablando principales problemas del país. Más arriba, producción. Más arriba. Aquí ya estamos en violencia e inseguridad. Más arriba. Exactamente. Cuando se le preguntaron los principales problemas del país, no sé si es esa. Exactamente. Ok, ahí está. Olvide lo que está a la izquierda. La izquierda habla de cambios en el gabinete. Mire los problemas que la población percibe una vez que se le pregunta, ¿verdad? Normalmente esta es una pregunta abierta en las encuestas. ¿Cuál es para usted el principal problema? Y la gente pone en primer lugar el desempleo, el segundo lugar la crisis económica, bueno, de hecho con el mismo porcentaje, y en tercer lugar la delincuencia y la inseguridad. Y en cuarto puesto, pues la corrupción, que también es un fenómeno de criminalidad. Más abajo vemos las maras y pandillas con 0.4, el narcotráfico, increíble que aparezca solo con un punto porcentual el narcotráfico, con toda la difusión que este tema tiene en la sociedad, y aparecen otros problemas con menciones menores, particularmente el problema de salud y educación. Allá muy abajo, impunidad, falta de justicia, violencia de policías y militares. Cuando tú ves estos datos, Mirna, como estudiosa de la realidad nacional, has hecho mucha investigación de campo, ¿por qué la delincuencia e inseguridad aparece en un lejano 19.3%, por debajo del 63%, que son temas de desempleo y situación económica, cuando sigue siendo un problema estructural y un problema que lo siente la mayoría de la población en las ciudades?
Bueno, aquí, como decís, se está midiendo percepción. Exactamente. Y realmente la seguridad sigue siendo un problema del país. Y si unís, de repente, yo no lo he hecho como ejercicio, seguridad con narcotráfico, con de repente maras, todo eso tiene que ver con criminalidad. Entonces, la cifra sería un poco mayor, pero el asunto más bien... 26 más problemas de narcotráfico, 27 maras, violencia, viene siendo como un 28%. 28%, 29. Entonces es un poco más. Pero el gran tema es que la violencia y la inseguridad no debería de figurar en los primeros lugares. Independientemente del porcentaje, creo que no debería de figurar. Porque si uno ve las políticas de seguridad o las acciones de la seguridad del Estado en la última década, ha significado una inversión enorme. Ha significado recursos que han dejado, digamos, de destinarse al bienestar de la población, al bienestar económico, al empleo, y se han destinado a la seguridad. Y sin embargo, la inseguridad sigue apareciendo como uno de los principales problemas. La explicación es, bueno, una cosa es, digamos, son las cifras y otra cosa es la percepción de inseguridad. Hay países, para el caso, Chile, el mismo Nicaragua, donde la delincuencia tiene una participación mínima, pero digamos como situación o como problema de país, como identificación de problema de país. Sin embargo, la gente percibe que vive en una sociedad bastante insegura. Y eso desde hace mucho tiempo. Entonces hay que separar lo que es percepción de lo que es la inseguridad en las cifras, en los datos. Eso en primer lugar. La percepción en este país sigue siendo un problema grave. Y sigue siendo un problema que hay que atenderlo. ¿Por qué? Porque si uno, digamos, observa cómo se mide la seguridad o la inseguridad y los logros de los gobiernos o el logro del gobierno a través de las cifras, en la primera cifra que le aparece son homicidios y se vuelve motivo de disputa. Los homicidios, ¿bajaron o no bajaron? ¿Qué tanto bajaron? Y eso es un estira y encoge de cuánto bajaron. E inclusive tienen que ser validados, porque no creas que ese ejercicio, los datos son de la policía. Y lo que ha hecho el Observatorio de la Violencia y la Academia es entrar, porque antes no teníamos ni siquiera cifras, y se levantaban de un libro de novedades con la menor rigurosidad. Y se repetían los datos que venían de medicina forense, que de hospitales, que de las alcaldías, que las vocales de policía, etcétera. Los suicidios aparecían como homicidios, eso. Accidentes de tránsito. Sí, no, eso era, digamos, y lo primero que hace la universidad, trabajando junto a la policía, y que eso es otro punto importante, como la academia sí puede trabajar con la policía, empiezan a trabajar digamos, en buscar y construir evidencias más consistentes. Eso ha sido un trabajo de más de 10 años y sí es un trabajo riguroso, ¿verdad? Pero en este caso, pues nosotros tenemos el dato frío en los datos que da la violencia en sus boletines y que generalmente se detienen en lo que denominan como causas de muerte externa. Que es el modelo de la Organización Mundial de la Salud. Y en lo que son muertes de causa externa están homicidios, suicidios, eventos de tránsito y lesiones. En otros países, o digamos en Suecia, ¿verdad? Usted tiene que decir una tasa de homicidio más elevada que de la tasa de homicidios. Los homicidios son mínimos. Entonces, eso mide el comportamiento de qué tipo de violencia es el que más afecta a los países. Y en América Latina, nosotros estamos en los primeros lugares con problemas de homicidio. Y a pesar de que las cifras han bajado, casi en toda América Latina, en México han subido, pero sí hay muchos países donde la tendencia, y nuestro país es uno de ellos, ha bajado la tasa de homicidios casi en la mitad. En Centroamérica, el país que tiene la más alta tasa de homicidios es Honduras. Increíble, ¿no? Después de trabajar más de 10 años enfocados en los homicidios, de destinar recursos, hacer reformas policiales, meter militares, destinar recursos para los militares, hacer, digamos, casi una institución militar multifuncional, que se olvidó toda esa teoría de que se debían de dedicar a la defensa y a la soberanía. ¿Te refieres a la Policía Militar de Orden Público, por ejemplo? Y a los militares también. Y a los militares. Pues, su papel se multiplicó y uno de los motivos precisamente es por
lo ascendente o el problema de la seguridad pública que fue metiendo a los militares, y bueno, ellos aprovechan el espacio también para validarse. Para validarse, para tener recursos, para tener presupuesto y para tener influencia en la sociedad, ¿no? Entonces, después de que se les estaban pidiendo reformas que acotaran sus funciones, pues la seguridad pública fue como la puerta abierta para volver a estar presentes y recibir recursos y colocarse al lado de la clase política, ¿no? Entonces, eso es un punto importante. Una cosa son las cifras objetivas y otra es la percepción. Y en Honduras las dos cosas coinciden, aunque no podemos negar que las cifras han mejorado. O sea, eso no podemos decir, en este gobierno no han bajado las cifras. Sí han bajado las cifras de los homicidios. También en el gobierno. ¿Sabe que el periodo donde más bajaron las cifras de homicidios fue en el periodo de Juan Orlando Hernández? Tuvieron el repunte del 11 y el 12, empezaron a bajar casi a la mitad hasta el 2016 o 2017. Ahí es donde se da una baja de los homicidios y después empiezan a estar casi estables, se estabilizan y ahora sí hay un descenso, ¿verdad? Ahora, la inseguridad no solamente son muertes violentas. Claro. Estamos hablando de extorsión, estamos hablando de delitos contra la propiedad, robo, violaciones, estamos hablando de el hurto, el robo, lo que se percibe en la calle y que el ciudadano común y corriente experimenta todos los días. Esa situación de salgo de mi casa y espero que durante el transcurso del día no me asalten, que no tener un percance, que no me roben el celular. Alguien me decía esta semana, estábamos conversando sobre la evolución del uso de los aparatos. Y empezamos a hablar, ¿te acordás cuando empezaron los celulares, que eran bien grandes, que el que llamaba pagaba? Y empezamos a reírnos de cómo este aparato ha evolucionado. Ahora es menos frecuente que te maten por un celular. Pero cuando empezaron estos aparatos, que no habían tantos controles en el intercambio y venta de aparatos, era muy frecuente que las personas, por un aparato de este tipo, la asesinaran. Hoy no. Hoy los amigos de lo ajeno van sobre la bolsa, van sobre lo que va en la mochila y la gente tiene una conducta de alerta muy diferente a la que había antes. Las personas entregan su moto, entregan sus cosas porque también esa inseguridad ha condicionado a los individuos. Hoy estamos más preparados para hacer frente a esa inseguridad, paradójicamente, porque sabemos que el que anda delinquiendo está dispuesto a todo. Vamos a hablar un poquito sobre la percepción de inseguridad, porque en esta encuesta, la encuesta va un poco más allá. Profundiza en violencia e inseguridad, la percepción que la gente tiene del trabajo de la policía, cuáles son los delitos, cómo ve el tema penitenciario. Y para comentar sobre esos datos tenemos a una especialista, a la doctora Mirna Flores Girón. Ella es trabajadora social, socióloga, pero lo más importante, investigadora. Ha dedicado su vida a analizar este fenómeno y todo lo que usted está escuchando está basado en lo que ella ha estudiado los últimos años. Cifras, sí. Percepción, también. Vamos a ver un poquito ese contraste y si estamos atendiendo el fenómeno adecuadamente. Ya volvemos a Cuestión de Enfoques. Continuamos hablando de violencia e inseguridad con nuestra especialista, Mirna Flores Girón. Estamos en Cuestión de Enfoques. Mirna, estábamos hablando hace un rato, entre pausas, sobre el tema de los celulares, ¿verdad? Cómo la delincuencia también se va adaptando, la policía tiene que aprender a enfrentar nuevas formas de delincuencia. Ahora se habla de ciberseguridad, hay otros riesgos, hay otro tipo, con la proliferación de motocicletas, por ejemplo, hemos visto que han aumentado las incidencias de accidentes de tránsito, pero también los robos de motos. Porque es el medio de transporte más utilizado y fácil de... O sea, el medio de transporte más utilizado se ha vuelto la moto, ¿no? Sobre todo para los sectores más pobres, ¿no? Entonces hay una valorización. Con los celulares, el gran tema es que
las estadísticas en los hurtos, inclusive en las extorsiones, son difícilmente cuantificables. Hay una cifra negra ahí porque la gente no reporta porque no va a recuperar el aparato. Y los celulares sí los reportaba porque cuando usted iba, digamos, a Tigo, le pedían el reporte del robo. O a Claro, cualquiera de las dos empresas. Entonces aparecían las cifras de robo por celulares muy elevadas. Pero otro tipo de delitos no aparecen. Entonces los registros en otro tipo de delitos que no sean homicidios, la cifra negra es más grande, es difícil identificarlos. Pero impacta la percepción de inseguridad. Claro, ese es el problema, porque la violencia no solo son muertes, la violencia no solo son homicidios. Entonces, lo que está tocando a la gente es ese tipo de violencia que significa que recibe una amenaza, le ponen un cuchillo, le quitan sus objetos, se meten a su casa, lo asaltan por la calle, y eso generalmente o frecuentemente no es reportado, pero se vive. O también, digamos, en ciertos lugares usted tiene que pedir permiso, aunque digan que hay un estado de excepción, aunque digan que hay una policía militar de orden público que ha penetrado al barrio tal y tal. Usted tiene que pedir permiso para entrar, tiene que pedirle permiso para entrar a las pandillas. Ahorita que van a empezar las campañas políticos, sepa usted, los políticos piden permiso en los barrios para ir, y hemos tenido un fenómeno muy interesante, nos lo decía una persona especialista en este tema en San Pedro Sula, en la costa norte, en las estructuras básicas de las zonas donde han dominado las maras y pandillas, las estructuras básicas como consejos de padres de familia, juntas de agua, patronatos, están permeadas por la influencia de estas asociaciones ilícitas. Mire usted lo que dice la encuesta. Vayamos porque la idea es aprovechar, ya escucharon ustedes a nuestra buena amiga, la doctora Mirna Flores. La inseguridad no solamente bajar cifras de muertos, el ataque de política pública no debe ser solamente reducir las muertes violentas, que es positivo y se celebra, se aplaude. Es también esa otra violencia la que se vive cotidianamente y afecta la bolsa, afecta la tranquilidad de la población. Mire lo que dice el capítulo de violencia y seguridad. Aquí tenemos varios datos. Miren, violencia y seguridad, veamos las gráficas. En el último año aumentaron o disminuyeron los asesinatos. Aunque la cifra, este es un dato muy interesante que confirma lo que dice Mirna, la doctora Mirna Flores. Aunque hayan bajado 2, 3 porcentualmente, ¿verdad? La percepción de la gente es que siguen igual o que aumentaron. ¿Esto prueba tu teoría? Porque es la percepción, es lo que la gente siente. Porque, digamos, en los medios de comunicación se manejan las muertes, las vive uno en la escena o en el entorno, digamos, más inmediato. Lo que se le cuenta es que asesinaron, las muertes de mujeres causan mucho impacto por la forma, por la agresividad, por el impacto que tiene, por el hecho de cómo, digamos, se crea un tipo de violencia tan dura, tan cruel. Entonces todo eso sale a los medios de comunicación y de una u otra manera, y con, digamos, las redes. La proximidad que dan las redes genera una cercanía al hecho violento que antes no teníamos. Claro. Digamos, el hecho de que a un político lo graben y lo saquen después en una situación, digamos, incómoda de violencia. Antes impensable que se produjera eso. Pero ahora las redes y el celular le graban todo, ¿no? Entonces, eso crea una percepción de inseguridad. Pero decir que la percepción de inseguridad no es real, no es cierto. La percepción de inseguridad es real. Veamos la siguiente página, porque aquí estábamos viendo la disminución de asesinatos. Veamos el avance del siguiente gráfico en la página. Estos datos son sabrosos porque está, como se dice, la encuesta está calientita, pero esto era febrero y marzo. Mire usted la opinión que hay sobre el estado de excepción. ¿Usted diría que se está resolviendo la situación de violencia e inseguridad del país? El 50% dice nada. Esa es una cifra preocupante para las autoridades,
preocupante en particular para quienes diseñan política pública o han creído que con las acciones puntuales, no integrales, que se vienen haciendo desde hace más de una década, se está logrando cambiar la percepción. Si usted suma el nada y poco y el algo, pero quedémonos con el nada y el poco, eso significa que es insuficiente. Estamos ya hablando de prácticamente el 75% de la población considera que esa medida no ha servido o ha servido muy poco. Comentario, mira. Sí. El tema del estado de excepción o el problema del estado de excepción para mí es un ejemplo de una política y de una, digamos, de una política importada, que eso es lo que nos pasa a nosotros. En El Salvador se declara un estado de excepción, se llevan a los mareros a las cárceles y logran reducir las tasas, inclusive logran reducir las tasas de homicidios, tienen más bajas que Costa Rica, las tasas de homicidio. A un alto costo. Enorme. Es a costa del Estado de Derecho, es a costa de la democracia, es a costa de los derechos humanos. Y a nosotros tal vez no nos ha pasado a ese nivel, pero eso no quiere decir que no han habido abusos de los derechos humanos. Eso no quiere decir que no han habido violaciones a los derechos humanos. Pero la gente celebra esta acción contundente de la autoridad porque llegó a estar tan desesperada por la situación de inseguridad que están dispuestos a ceder libertades democráticas por su derecho a la vida y su seguridad. Sí, pero paradójicamente no creen tampoco que tenga resultados. En este caso. Sí, Mire usted qué pregunta, esa pregunta, amigos jesuitas, esa pregunta ante la presencia de la policía. Mire, esto es del Vox Populi. Todos hemos hecho esta pregunta o hemos escuchado a alguien haciendo ese comentario. Yo cuando veo a un policía, ¿qué siento? ¿Qué siento? ¿Me siento seguro o tengo temor? Pues estos amiguitos del Eric hicieron la pregunta que nosotros hacemos cotidianamente en la calle. Y que es parte de la percepción. La imagen de autoridad que transmite un policía. Vea usted. Un 39.4% dice que cuando ve a un policía siente seguridad. Esas son buenas noticias para la policía. Significa que de 10 hondureños, prácticamente 4 ven en el policía a alguien que les puede brindar seguridad. Lo preocupante son las otras dos cifras, que son prácticamente 30% ambas si aproximamos. Hay gente que le es indiferente ver un policía, es como que no haya nadie ahí. No siente temor, no siente respeto, no siente nada, ni uno ni lo otro. Y miedo, que la policía dé miedo, ¿qué representa en tu opinión, Mirna? En mi opinión es, digamos, que deben haber estrategias integrales. El tema es la visión militarista que tenemos sobre la seguridad o la visión de mano dura. O sea, creemos que con estos carros Mamba, las Black Mamba. La Black Mamba. Es el nombre de una serpiente, por cierto. Que cuando la policía sale de esa manera, entonces está mostrando su poder y su capacidad. Cops. Sí, como de película, ¿no? También nosotros cuando hacíamos entrevistas, y no estaban todavía los Black Mamba, estaban las patrullas, que también han comprado varias patrullas. Lo emocionante para un policía no era ir a tocarle la puerta, digamos, al vecino para decirle cómo se sentía, cómo percibía, cómo miraba los problemas de la comunidad, porque ese era el policía hablando. Ese era el policía comunitario. ¿Sí? ¿No? Y así se ha visto la policía, y entonces los policías se ven como policías duros, ¿no? La ley y el orden se queda chiquito frente al cómo se miran y cómo se ven. Entonces, eso es un problema, porque nosotros tenemos, si bien la policía ha necesitado de mayores recursos, ha necesitado de mayor tecnología, acceso, digamos, a patrullas, a movilización, lo tiene esa necesidad. Pero el estado de excepción los tiene metidos en un problema y nos tiene metidos a todos en un problema. ¿Hasta cuándo vamos a poder sostener nosotros eso con los enormes recursos
que implican, y no solo para, que están destinados no solo a la policía, sino que están destinados porque compiten. Es para la Policía Militar de Orden Público, que también pues se identifica, es parte de los militares, pero ellos se identifican como una Policía Militar de Orden Público y piden equipo, y piden patrullas, y piden muchas cosas, recursos enormes, presupuesto. Ellos tienen presupuesto. También están los militares. Entonces eso hace que un estado de excepción prolongado sea insostenible. Y también los resultados, digamos, son aparentes. ¿Por qué? Porque es mientras está la patrulla en la esquina que de repente pues el delincuente se retira. Pero cuando da la media vuelta pues vuelve nuevamente a extorsionar, a robar, etcétera, etcétera, porque la policía no tiene la capacidad de estar, ni los militares tienen la capacidad de estar en todos lados. Porque la sociedad sigue teniendo elementos criminógenos que todavía no han sido atendidos. Podemos avanzar un poquito más en el informe antes de ir a la pausa para ver el siguiente gráfico. Yo le invito a usted a buscar el informe de este estudio de opinión pública en la página del ERIC, ¿verdad? Mire usted, cuando se le pregunta a la gente a qué sector poblacional protegen más los policías y militares, ¿verdad? La percepción de la gente es que protege, 44.5, casi la mitad de los encuestados piensan que protege más a la gente rica del país. Y el 18.8, que es a la población en general, el 17.3, que son los miembros del gobierno, y el 10.8, ese dato es preocupante, pero tampoco vamos a tapar el sol con un dedo, a narcotraficantes. Es decir, un importante sector de la población considera que la policía y los militares participan y son tolerantes de la actividad de los narcotraficantes. Son parte también, esa es la percepción. La percepción es que también están infiltrados o son parte. Un 4.2 protegen la soberanía nacional y otros. Comentario antes de irnos a la pausa. Sí, ahí el gran tema es por qué hay una percepción, digamos, de que la policía actúa de manera desigual frente a ciertos sectores de la población. Pero es que en este país se estigmatiza la pobreza. En este país las posibilidades que tienen los sectores más pobres de seguridad son distintas a las posibilidades de seguridad que tienen los sectores más ricos. Los sectores más ricos pueden pagar seguridad privada, pueden tener influencias y pedir que se instale una patrulla o que pase una patrulla, digamos, de la Policía Militar de Orden Público. Pueden poner un barrio seguro. Pueden lograr su seguridad. Cámaras. Sí, las cámaras. Pueden, incluso hubo momentos, no en este momento, pero sí en el pasado, ¿verdad?, de que la comunidad o el barrio seguro le daba alimentos y ofrecía ciertas cosas para la policía y tenían seguridad. Y se ponía por allá afuera la patrulla. Sí, se ponía la patrulla y entonces... Pero el sector más pobre, ¿qué es lo que tiene? Tiene el estigma de que cuando se anuncia, digamos... ¿Cómo le dicen a estos? Que penetre, va a entrar la policía a barrio. Las saturaciones famosas. Sí, la estrategia de la saturación, que va a llegar toda la policía. Un operativo. Sí, de militar, de orden público, que va a llegar la policía a saturar, a sacar a los mareros de donde estén, debajo de las piedras, y empiezan a entrar a las casas y a sacar supuestamente a las personas implicadas en delitos, entran violentamente a los barrios. Entran violentamente y lo que ve la población, porque son sus familias, son sus hijos, algunos de ellos, o son los amigos de sus hijos. Esa es la realidad. Y de repente, muchas veces en esos barrios sienten más la protección de la Mara que de la misma policía. Y muchas veces no se hace la distinción que se trata de familias obreras, familias que batallan todos los días en el sector informal, pero que están estigmatizados por el lugar donde viven. Yo nunca he visto una saturación en un barrio rico, donde viven corruptos. Vamos a volver después de unos mensajes. Vea usted, o sea, esta es la percepción de la población, no es la percepción de Mirna, no es la percepción de Miguel Calix, no es la percepción de Alex, de Nelson, de mis compañeros que están en este momento en producción. Esta encuesta se hizo siguiendo procedimientos serios, siguiendo las prácticas académicas de la investigación cualitativa,
y cuantitativa, porque hay una combinación ahí en la parte estadística, y vamos a seguir conversando sobre esto, porque si eso piensa la población de nuestra policía, la pregunta es, ¿por qué piensa esto? Ya Mirna empezó a escudriñar y lo invito a usted a reflexionar. ¿Qué piensa usted de sus órganos de seguridad? Y busquemos soluciones, porque es bien fácil criticar. ¿Cómo podemos lograr sentir más seguridad? Ya volvemos después de unos mensajes. Seguimos en Cuestión de Enfoques por ICN Una Nueva Conciencia. Soy Miguel Calis Martínez y hoy estoy acompañado de la doctora Mirna Flores Girón, socióloga, investigadora social, especialista en temas de seguridad, ha publicado obra, ha hecho múltiples consultorías y lo más importante, investiga temas en los cuales, como ella misma ha dicho, se hace mucho escándalo, mucho ruido de pocas nueces, sin escudriñar las causas y sin plantear soluciones. Mire usted, la encuesta del ERIC hizo una pregunta que a usted le puede resultar simpática, a mí me resulta inquietante, porque obviamente cuando nosotros vemos a los militares haciendo actividades de seguridad, la pregunta es obvia: ¿en quién confía más la población de estos cuerpos armados? ¿Confía más en las Fuerzas Armadas, confía más en la Policía Militar del Orden Público o confía más en la Policía Nacional Preventiva? Aquí el detalle interesante, y aquí sí vamos a hacer sumas como lo ha planteado Mirna, y es que al igual que en los políticos, un 33%, es decir, un tercio de la población encuestada no confía en ninguna, ni en los militares ni en la policía. Pero el resto, vea usted cómo, si usted quiere ver la evidencia de la militarización de la sociedad hondureña y de la seguridad, aquí está. Yo puedo sumar los datos de la Policía Militar del Orden Público, que es Ejército, las Fuerzas Armadas, que es Fuerzas Armadas, ¿verdad? Ahí tenemos, solamente en esos dos datos tenemos 38%. Y si le sumas a eso, ¿verdad?, la Fuerza Tigre, tienes 40%. O sea, el 40% de la población confía más en las Fuerzas Armadas en función de seguridad. Mientras Policía Nacional Preventiva y DPI, que son parte del mismo órgano, y los Cobras, estamos hablando de 17, 20, 25% de la población confía más en el Ministerio de Seguridad, la Policía Nacional, la institución centenaria de la Policía Nacional. La Ática ya está bajito con un 1%, es un órgano especializado, que yo personalmente colocaría ya prácticamente al lado de la policía, porque la dirige un policía. Pues eso fue la decisión que se tomó en el Ministerio Público, que ha sido muy criticada, por cierto, independientemente de la calidad profesional del oficial que la dirige, que tiene muchos méritos. Pues hasta ahora se había evitado hacer eso, pero la Fiscalía Nueva ha hecho eso. Mirna, ¿es esto una evidencia de la militarización de la seguridad hondureña? Claro que es la evidencia, una de las mayores evidencias de la militarización, inclusive de la remilitarización. ¿Qué significa la remilitarización? Significa que cuando nosotros transitamos a la democracia en Centroamérica, esa transición significaba quitarle poder a los militares, reducir el poder de los militares y reducir su participación política y reducir su presencia en la seguridad pública, en todos los espacios. Pero ¿qué ha pasado? La seguridad pública desbordó los problemas. Ellos empezaron a hacerse necesarios para todo, pero necesarios porque está la idea de que pueden resolver todo, digamos, si hay problemas de cambio climático. Pues bueno, ahorita las acaban de encargar, cuidar los bosques, claro, dedicarse a parar la contaminación. Yo, digamos, usted revisa los periódicos también y ve qué es lo que está haciendo la Policía Militar de Orden Público. Le dicen que está en el barrio tal tomando café con los vecinos, ¿verdad? Entonces hay una duplicación de funciones entre el policía militar de orden público y el militar. Una duplicidad y sobre todo entre la Policía Militar de Orden Público y la policía. Esa duplicidad de funciones hace que
digamos, la gente confíe más en el policía militar. ¿Por qué? Porque hay una cultura militarista que nosotros la tenemos y es producto de, digamos, de la historia hondureña, donde los militares han tenido mucho peso. Nosotros estamos frente a una sociedad militarizada con una expectativa en las transiciones democráticas de llegar a la desmilitarización. Incluso la desmilitarización fue una promesa de campaña de la presidenta Xiomara Castro. Sin embargo, pues la realidad a veces rebasan, digamos, las promesas. ¿Por qué? Porque ante uno de los primeros conflictos que se dan en la sociedad, creo que fueron las revueltas de las cárceles. Así es. Lo que hizo, digamos, la presidenta de la República es ordenar que saliera la policía militar a las calles y que pusiera orden. Y la policía nacional en ese sentido se ve disminuida, ¿verdad? Porque no, se le ve como una policía que no tiene la capacidad. Entonces, eso obedece a la idea de que con mano fuerte, con mano dura, con armas y con control represivo, es como se van a resolver los problemas de seguridad en el país. Y por eso, pues, es que tienen más confianza los militares. El otro tema también importante es que de repente, pues, el nivel de corrupción en la Policía Nacional les ha hecho mucho daño. Eso no quiere decir que no haya corrupción en los militares, pero hay una corrupción cotidiana que toca mucho a la policía y que crea mucha desconfianza en la policía. ¿Por qué llegamos a esa posición en la que la percepción de que la corrupción es mayor en un órgano que en otro? ¿Es por la exposición al delito? Es la exposición, sí, digamos, los policías están cotidianamente en las esquinas pidiéndole dinero a los ciudadanos. Digamos, de repente generalizo, pero eso sucede y no es que siempre el cuidado, no es que estamos criticando, yo no estoy criticando particularmente este gobierno, no tengo ningún interés, tampoco puedo desconocer estas cifras que, como decís, son rigurosas, inclusive son, digamos, alianzas entre los jesuitas a nivel de Centroamérica y son modelos, digamos, que se han aplicado en otros países, en El Salvador, el UDOP. Exactamente, ellos son los colaboradores de esta encuesta. Y hacen, digamos, como una comunidad de investigación de la realidad con métodos o metodologías precisas. Entonces, eso es lo que hace el UDOP en El Salvador y aquí lo hace el ERIC en Honduras, ¿verdad? Gracias. Ya me lo encontraste. Ahí está en la página, porque lo ha dicho Mirna, y la pregunta es, ¿vemos nosotros la evidencia en esta pregunta de la militarización, la percepción de que son los militares los que están desarrollando? Esta es una página del plan de gobierno para refundar Honduras. Para ser exacto, estamos en la página, a ver, yo la estoy buscando aquí en mi teléfono, pero me la va a decir en la página 20. Una de las ofertas del gobierno era que se iba a desmilitarizar la seguridad ciudadana y confirmar su permanencia en su rol que ordena la Constitución, asegurar la conducción civil de la seguridad y defensa y la separación precisa y respeto de las funciones propias de las Fuerzas Armadas y la Policía, tomando como referencia la doctrina democrática de la seguridad ciudadana. Los guardianes del pueblo no pueden ser los mismos que los defensores del territorio porque cada cual se entrena para su fin específico. Hay que tener cuidado cuando se hacen propuestas y ofertas de campaña y plan de gobierno, porque no es lo mismo verla pasar que caminar con ella o pasear con ella, se dice en el lenguaje popular. Esta fue una oferta de campaña. No obstante, la pregunta es ¿por qué no se hace? Es porque la población evidentemente confía más en las Fuerzas Armadas, producto de ese condicionamiento en el tiempo, de que la fuerza militar puede ser más contundente, puede ser más fuerte, puede ser más efectiva. Y la percepción de inseguridad sigue siendo alta. Sí, aunque yo diría que no, digamos, no es ese cálculo de, bueno, tiene más prestigio la policía militar, entonces vamos a colocar a la policía militar. Pero se cuestionaba en la campaña del 2013. Claro, pero el tema es que los gobiernos quieren respuestas rápidas, porque de eso depende el ganar votos. Y usted tenía o tiene un problema en un país vecino que está teniendo resultados. Entonces, ¿cómo hace para igualar o mejorar, acercarse?
Entonces trata y experimenta con la misma política que nosotros hemos experimentado, las políticas de militarización desde antes. Estas no son producto de este gobierno. ¿Quién más? Digamos que todo ese gobierno de Juan Orlando Hernández de militarización, él sí les dio y los colocó políticamente al lado, ¿no? Y creó una policía militar de orden público. Entonces, a la hora de la hora, cuando se hace la promesa, pues de repente hay intención. Pero para enfrentar el delito no hay capacidad de la policía, sobre todo una policía desestructurada, con altos niveles de corrupción. ¿Con qué fuerza usted enfrenta la criminalidad? Es por eso que la promesa no se cumple. Miremos la siguiente página, producción, porque estamos desmenuzando lo que la población piensa. Esta no es la opinión de Mirna, la opinión de Miguel, es una encuesta autorizada. Y yo aquí voy a decir la verdad. Yo tengo muchos años de leer la revista Envío, de ver el trabajo que hace la UCAS en El Salvador, en Nicaragua, ¿verdad? Estamos hablando de una institución prestigiada y mire, digámoslo, el Papa ahorita es jesuita, o sea, vamos a ver, ese es el prestigio, por eso sacaban a los jesuitas de todos lados, ¿verdad? Porque ponen el dedo en la llaga. Miremos este dato porque vea usted respuestas a las que no se pudo, de las que no se pudo alejar el gobierno. Vea los gráficos que vamos a mostrar ahorita. ¿Ha escuchado hablar de la construcción de una cárcel de máxima seguridad en Islas del Cisne? La mitad de la población no ha escuchado eso, pero vea usted lo que opina la gente de esa construcción. Más abajo, por favor. ¿Qué tan de acuerdo está con dicha construcción? Pues un 34, un 35% está de acuerdo. Un 14.6% está algo de acuerdo. Eso es casi un 50% de la población está de acuerdo con que se haga una cárcel en una isla. No hay necesidad de saber dónde están las islas del Cisne, pero a la gente le dicen, van a mandar a los maleantes, a los delincuentes a una isla. Estos son datos positivos para el gobierno, pero hay otro 50%. Vea usted que no está de acuerdo o poco de acuerdo. Este es lo que se suele llamar un tema polarizante. Claro. Y cuando un tema polariza, el gobierno no debe tomar una decisión hasta que no convenza a los no convencidos que esta decisión es buena, es correcta, es apropiada, particularmente por el costo material y el costo humano que va a tener. Comentarios sobre eso. Sí, no, inclusive los profesionales forestales que trabajan en el medio ambiente han salido a enfrentar esta decisión que parece que es irreversible, porque significa un costo económico enorme, ¿verdad? Instalar una cárcel en una isla donde todo va a ser trasladado, pero además la idea que tienen casi es a mí me causa gracia ver cómo se dice, no, es que ahí van a estar totalmente aislados, sin contacto con el exterior, no van a ver ni a sus familias. Una idea, ¿cómo decir?, errada de lo que son las cárceles y los centros digamos, centros de privación de libertad en una sociedad moderna y contemporánea, ¿verdad? Entonces, el gran tema aquí es que sí es un tema que polariza, pero sí es un tema que también no favorece en el sentido de que, ¿cómo decir?, fortalece esas ideas de mano dura, fortalece esas ideas de que los delincuentes no tienen derechos humanos o las personas que son privadas de libertad no tienen derechos humanos y que son una especie de no sé qué, que tienen que ser aislados. Y depositados en un sitio lejano. Claro, donde no vean el sol, donde no tengan contacto con el exterior porque contaminan. Entonces, esa es una visión casi medieval, diría yo, de lo que es el tratamiento del delito, de la delincuencia, ¿no? Pero eso pega en cierto segmento de la población y por eso la sostienen. No nos vamos a pronunciar mayor cosa sobre algunas preguntas que se hacen en este momento porque no es el tema del programa. Sí quiero hablar un poco sobre
el tema del narcotráfico. Hay una pregunta que se le hizo a la población: ¿cuál fue el principal daño que hizo al país cuando Juan Orlando Hernández fue presidente? La gente se pronuncia sobre esto: convertir al país en un narcoestado, 29.5, ninguno, 21.4, violar las leyes, 20.6, 19.9, la corrupción, saqueo de arcas del Estado, y una percepción muy negativa, excepto un 21.4% del rol de Juan Orlando como presidente. Pero yo quiero irme más adelante con el tema que dice aquí. ¿Cuál es la percepción sobre el tema del narcotráfico en el Estado? Porque si se ha hablado consistentemente de que el país tiene este problema, el problema de la narcoactividad, veamos cómo percibe la gente la influencia de la narcoactividad en esta nación. En el actual gobierno, aquí ya no está hablando de Jo está preso, Jo ya se lo llevaron, ya el impacto negativo de su mandato en este tema ya fue evaluado en la pregunta anterior. Vea usted, en el actual gobierno, percepción, esto no tiene dato objetivo de prueba. La gente piensa que todavía hay presencia del narcotráfico en las instituciones del Estado, mucho o algo más del 60%, 65%. Es decir, la población considera que las redes ilícitas ligadas a la narcoactividad han permeado las instituciones del Estado. Y esa es una opinión mayoritaria, 65%, versus un 24% que opina que no. Y luego, obviamente, una de las pocas acciones que se han realizado contra esta actividad, pues, es la lucha de las autoridades. Sin embargo, ¿a quién considera la población responsable? Un poco más abajo, producción. ¿A quién considera responsable la población de este flagelo? Porque si ya el presidente Juan Orlando Hernández, expresidente, fue retirado de la escena, ¿a quiénes considera responsable de que el narcotráfico continúe en las instituciones del Estado? Vea usted la percepción de la encuesta. No nos quedemos solamente con los datos de los partidos políticos, los datos que nos gustan, de cuánta parte de la población es Olimpia o es Motagua, el tema de la preferencia en los medios de comunicación, la confianza en las instituciones. Vea usted cómo la gente ve a nuestros diputados, a nuestros policías, a nuestros militares. Hay una alta responsabilidad según la población de diputados, 17.5%, policías, 16.7%, militares, 16.2%. Sume usted las dos instituciones encargadas de la seguridad, 33%. Jueces y magistrados y fiscales, 31%. Es decir, el aparato de seguridad y justicia es corresponsable, Mirna. Claro. Y los empresarios ahí andan también con 16%. La responsabilidad mayor lo tiene el sistema de seguridad y justicia. Según los datos que se están dando, la respuesta de los ciudadanos encuestados. Tiene que ver con policía, tiene que ver con fiscales, tiene que ver con jueces. Todo el sistema de justicia está ahí. Bueno, vamos a la última pausa. ¿Producción? Se nos fue el tiempo. Mirna, qué plática, se nos ha ido el tiempo conversando de este tema y me quedaban unas gráficas ahí. En un minuto, conclusión. Bueno, yo apelo, digamos, a la capacidad reflexiva de los ciudadanos. Esto no es de evaluar a un gobierno y de decir aquí se han mejorado o se han empeorado todas las situaciones. En términos de seguridad, los problemas son estructurales y nosotros sería bueno que comparáramos estas cifras, estos datos con los que han aparecido en el pasado, ¿verdad? Entonces, algunas cosas continúan y el problema es por qué continúan con los enormes recursos y con los enormes esfuerzos que se han hecho para enfrentar el delito, pero solo de un lado, que es el lado reactivo, el lado, digamos, de encarcelamiento, control, equipamiento de los policías, creación de unidades o fuerzas militares, recursos enormes. Yo cuando miro, digamos, todo ese equipamiento, digo, ¿cuánto pago en la tasa de seguridad? ¿Cuánto pagan los ciudadanos? Sin que se den cuenta, se rindan cuentas de cómo se manejan esos recursos. ¿No servirían esos recursos
para dar más educación, para dar más oportunidades a los jóvenes. Y atacar las causas del delito. Atacar las causas del delito, pero pues la verdad es que las estrategias que se han implementado, y no solo en Honduras, sino que en la región centroamericana, son estrategias que van orientadas a enfrentar el delito en corto plazo o en el plazo, digamos, con mano dura, con policías, con militares, y eso fortalece, ¿cómo decir?, la violación de derechos humanos, el debilitamiento del Estado de Derecho y la democracia misma. Bueno, gracias, Mirna. Quedamos con tinta en el tintero. Yo creo que hablar un poquito con otros colegas sobre por qué, a pesar de todos los esfuerzos realizados, la gente no está contenta, debe llamar a la reflexión a los actores políticos y sociales. No podemos pretender cambiar la realidad con tácticas y estrategias que no están funcionando. Y el mensaje a los políticos es: no mate al mensajero, no cuestione al Eric, no cuestione a los que hicieron la encuesta. Pregúntese cómo puede mejorar su trabajo y cómo puede atender la opinión de expertos como la doctora Mirna y otros tantos miembros destacados de los órganos de seguridad, de justicia, que están abocados a mejorar las condiciones de vida de la población. Este es un problema que requiere un manejo integral, no solamente orientado a la militarización. Gracias, Mirna. Se nos hizo rápido el tiempo. Gracias. Es que eso pasa cuando uno tiene a un especialista en el programa. Esto fue Cuestión de Enfoque. Soy Miguel Cáliz Martínez. Le invito a seguir disfrutando de la programación de ICN, Una Nueva Conciencia. Gracias.